San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Señor, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participarán en la resurrección. Y la resurrección de los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes todos. Para Él todos están vivos. Los saduceos no creían ni en la vida después de la muerte, ni en la resurrección de los muertos. En Jesús deliberadamente les refuta estas 2 creencias. Y por eso creemos en la vida eterna, como profesamos en el credo, en la resurrección de los muertos. La vida eterna. Jesús nos dice en Éxodos, va a Éxodos, cuando a Moisés se le revela el nombre de Dios, uno de los momentos más sagrados de la Torá, cuando Dios revela su nombre a Moisés. Y Moisés le pregunta cómo va a explicarle a toda la gente de Dios que lo ha mandado a liberarlo. Y le dice que diles que el Dios de Moisés, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob te ha mandado. Dios no se ha olvidado de Moisés, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ha pasado más de 500 años. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, porque Dios nos mantiene en su amor y su amor es eterno. La resurrección de los muertos. Vamos a ser como ángeles en el cielo, que ni nos casamos ni nos dan en matrimonio. El matrimonio humano es un símbolo sacramental del matrimonio del cielo. La Iglesia nos enseña que la unión sacramental termina en esta vida y encuentra su totalidad en el cielo. ¿Y cuál es esta unión? Es unidos con Cristo. La Iglesia nos invita a pensar en la vida eterna. ¿Cómo va a ser esto? Algo ¿Qué va a ser nuestra vida? No podemos parar cuando continuamos de cantar. Tenemos que tratar de imaginarnos. Es importante que imaginemos al que amamos. Es importante que con las palabras de las Sagradas Escrituras atesoremos la belleza de lo que nos ha dado Dios y que busquemos cómo enamorarnos cada vez más de Dios, porque San Pablo nos enseña de la resurrección en 1 Corintios 15 y nos dice: solamente les puedo decir que el Señor va a ser el todo para todos. Como dice San Agustín, cómo termina su escrito de la ciudad de Dios: Él será todo para todos, seremos glorificados, divinificados. Vamos a vivir en esta sinfonía
de amor trinitario. Y vamos a comunicar ese amor los unos a los otros. Aleluya. Entonces va a ser un amor personal total, porque Dios es un Dios personal, pero va a ser deliberadamente y sin discriminación, un amor universal. El Señor va a ser el todo para todos en nosotros y nos amaremos de esa forma, en una comunión de alabanza perfecta en esta vida. Hay vida después de la muerte y vamos a tener una existencia glorificada, mediada a través del cuerpo, porque incluye el cuerpo, donde aprendemos a vivir en la verdad de la resurrección. Es una verdad que creemos, pero toda verdad que creemos se convierte en vida y en luz para nosotros. Y la respuesta nos ha de sorprender. El Concilio Sacrosanto, el escrito de la liturgia del Vaticano II, nos dice que el lugar donde hay una inculturación verdadera de la verdad de la resurrección es la liturgia de la iglesia, más aún la misa. Y las posturas de la liturgia nos enseñan cómo vivir el misterio pascual. La encarnación, más allá de la expresión más grande que Dios nos enseña del cuerpo humano, todo en la salvación está mediado a través del cuerpo de Cristo que está glorificado. Como comenzamos la Santa Misa, parados, de pie. De estar de pie es la postura de la liturgia de la resurrección. Había un tiempo después de Nicea, del Concilio de Nicea, aún continúa en muchas de las iglesias católicas del este, que no hay ni sentarse ni arrodillarse en la liturgia, porque hemos sido establecidos como un pueblo de la resurrección. Si vamos a las iglesias ortodoxas, veremos que hay campo abierto en la iglesia, no hay sillas, no hay banca. La postura de estar de pie es el estatus de la resurrección. En la liturgia se nos enseña que debemos de vivir de esta vida, tener la libertad de alabar a Dios, no solo con nuestro propio esfuerzo, sino con el poder del Espíritu Santo que nos da. Somos una nueva creación. La resurrección es como comienza la liturgia. Pero la iglesia quiere que comprendamos la verdad que estamos viviendo. Hay momentos entonces en que nos sentamos. Estar sentado en la liturgia es una postura de contemplación. En la forma tradicional es como se sentaba el maestro, el que presidía. En la congregación es para aquellos que están supuestos a guardar la palabra, recibirla en una forma más descansada, para que nuestra alma esté completamente disponible a lo que Dios nos quiere decir. Cuando estamos sentados en la liturgia, cuando la enseñanza del Señor nos da vida. El estar arrodillados es la postura de adoración humilde. Y nos arrodillamos en la parte más humilde y más grande en la misa, que cuando pasa la consagración. Si el Señor es el Dios de nuestra vida, yo me arrodillo ante Él con agradecimiento. Mis palabras nunca van a poder alcanzar la gratitud que tiene mi corazón ante el Señor, y por ello me pongo ante el Señor en adoración humilde. La iglesia desea que comprendamos cómo vivir y las posturas del misterio pascual. En la forma en que nosotros rezamos, especialmente en la misa, hay un gran misterio que la iglesia desea que interioricemos. ¿Quién es el que canta cuando cantamos? ¿Quién es
el que proclama la palabra cuando la palabra es proclamada? ¿Quién es el que celebra las palabras de la institución en persona de Cristo? ¿Quién es que está presente en los corazones de los fieles? Es Cristo Jesús, resucitado entre los muertos. Es el que canta con nosotros a través del bautismo. Jesucristo resucitado entre los muertos, el que habla a través de su palabra para traspasar nuestros corazones, glorificado en la Santísima Trinidad y caminando a través de Maús, lo reconocemos en el partir del pan. La liturgia es la cultura de la resurrección. Es aquí donde aprendemos a vivir en un universo que no podemos ver con los ojos de la carne, pero que aprendemos a vivir con los ojos de la fe. Hay dos dimensiones también de nuestra liturgia que nos enseñan a relacionarnos a Cristo resucitado. La primera es la forma en que cantamos. El aleluya, el santo, el gloria. Estas no son canciones cantadas, escritas por ningún ser humano. La gloria, el gloria fue cantado por los ángeles el día que nació Jesús. El santo lo cantó Isaías cuando estaba ante la presencia del Señor y los ángeles lo cantaron. Y entramos en su canto. El canto en la liturgia es el evangelio del cielo, del cual estamos siendo llamados a participar. La segunda dimensión son las vestimentas también del sacerdote. Solo hay 2 veces en las Escrituras donde se habla de las vestimentas de Cristo. En la primera es en San Juan, el Viernes Santo, cuando se habla de la túnica sin costura que hizo la Virgen Santísima para Jesús. En la descripción describe la vestimenta del sumo sacerdote. Jesús está entrando en el Santo de los Santos, ofreciendo en el sacrificio del sacerdote. Son las vestimentas las que nos enseñan que Jesús es el que está presidiendo. Y en Apocalipsis capítulo 1, cuando Jesús se revela a Juan, cuando está en el exilio y está vestido, está vestido como el sumo sacerdote, en blanco y dorado, igual que lo hace el sacerdote durante el Easter, en la Pascua. Todos los símbolos de la liturgia son para inculturizarnos en la liturgia de la que estamos llamados a participar, que es la vida de Dios en el cielo. El 29 de mayo del 2000, mucho después de haber sido elegido como sumo eucarístico en Italia, y a la iglesia hizo un resumen de la preocupación de la iglesia, observar la participación de los fieles en la liturgia del domingo. Si ustedes quieren tomar los pulsos a la iglesia, es la misa del domingo. Si ustedes quieren ponerle un pulso a su propia vida, ¿cómo participamos nosotros en la Eucaristía del domingo? Porque la Eucaristía, la misa, es la celebración más grande en la que podemos participar. Mientras les estaba hablando a los obispos presentes, Constantino en 313 dio el edicto de Milán, que da la libertad al Imperio Romano a poder practicar su propia fe. Fue el fruto de su bautismo y conversión a través de la intercesión de su madre Santa Elena. Pero antes de esto, podemos decir que el sufrimiento que obtuvo esta gracia fue la más espantosa persecución en la historia de la Iglesia. Dioclicio
mandó a la muerte a todos los cristianos que poseyeran la Escritura, aquellos que se reunían los domingos para celebrar la Eucaristía o que construyeran lugares de adoración. ¿Qué estamos llamados a hacer? Proclamar la palabra, celebrar la Eucaristía y hacer lugares de cultura, porque ahí es donde se vive la vida de la iglesia. Y a medida que el edicto se fue pasando por todo el imperio y vemos el Mediterráneo, tenemos Italia, Tunisia, donde estaba Cartago, es como era el New York o el Boston de aquel entonces. Y la forma en que asaltaban los romanos era salvaje, especialmente en el norte del África, donde había muchos cristianos. Y tenemos al Imperio Romano. Hay una gran reunión en la casa de Octavio Félix. 49 cristianos estaban reunidos en esa casa. Y mientras celebraban la Eucaristía, llegaron los soldados romanos, los arrestaron, los llevaron a Cartagena. Frente al cónsul del norte del África, Anolinos no podía comprender el valor de esta gente. Cuando los puso en juicio, ellos no dieron su escritura, no dejaron de celebrar la Eucaristía y proclamaron que querían construir algo nuevo, la ciudad de Dios. Finalmente respondió: ¿por qué han desobedecido esta orden tan fuerte del emperador? Uno de los cristianos, llamado Emeritus, respondió: simplemente sin el día del Señor no podemos vivir. Ustedes creen que están tomando mi vida, pero esa es mi vida. La palabra de Dios es mi vida. El Santísimo Sacramento es mi vida. La iglesia es la nueva vida. Y la iglesia está llamada a construir esta nueva civilización en aquellos que aceptan la palabra de Dios, el don de los sacramentos, y con un ardor misionero les enseñamos a todos a ser buenos. El Papa Benedicto narra: estos 49 mártires de Abetín fueron asesinados, confirmaron su fe con la sangre, murieron pero fueron victoriosos. Y hoy debemos de recordarlos en la gloria del resucitado. Desde la parte espiritual, el mundo en el que nos encontramos está usualmente marcado por el consumerismo, la indiferencia religiosa y el secularismo que se está esparciendo como el desierto, que es grande y terrible. Y los preceptos de la iglesia nunca puede ser un peso en nuestros hombros. Por el contrario, la Santa Misa debería ser nuestro gozo, nuestra fortaleza, la fortaleza del cristiano. Y la iglesia debe recibir su energía de Jesús. El Señor no nos está dejando solos en este camino, Él está con nosotros. ¿Cómo podemos concluir la Santa Misa? Regresemos a la cultura de la iglesia y nuestras posturas. Nos ponemos de pie para la bendición final, para tener la convicción que habiendo recibido aquel que nos da la energía y la fortaleza, dejando la tumba del cansancio, nos vamos corriendo hacia la nueva Jerusalén, hacia la nueva Galilea, a nuestras familias, nuestras parroquias, nuestros colegios y la sociedad, y con la petición de que Jesús, que nos pide, nos manda a anunciar el Evangelio. La última postura de la liturgia
es el cuerpo de Cristo resucitado y dado la fortaleza de la Eucaristía, salir. Por eso existimos. Esa es la auténtica cultura de la Iglesia, que es la cultura de la resurrección. Concluyamos con estas palabras de nuestra Madre Fundadora. Necesitamos ir al mundo entero y proclamar el Evangelio con ardor y intrepidez misionera, dejando el Espíritu Santo nos guíe y que nos unja con sus 7 dones, que descienda sobre el camino de la humanidad para traer a Cristo a todas las naciones, a cada corazón y a cada familia, como nuestra Santísima Virgen y como San Pablo. Jesús está resucitado, Él está resucitado verdaderamente, aleluya. Todo por el corazón de Jesús a través del corazón de María.